Buenas, hoy quiero enseñarles a desarrollar una PRS de forma rápida y sencilla usando los servicios de Cloudflare. En este caso, este proyecto comprenderá en hacer un pequeño CRUD conectado a una base de datos de SQLite. La base de datos será D1 proporcionada por Cloudflare y también se desplegará este proyecto. En este caso se necesita tener instalado Node.js, una versión 20 o superior, y también un editor de código y, si es posible, también un visualizador de base de datos como dbeaver, por ejemplo. Y empecemos. En este caso, abrimos la carpeta donde vamos a desarrollar el proyecto. Luego ejecutamos el siguiente comando, npx. Una vez tengan instalado Node.js, les va a dar comandos para que puedan ejecutar. En este caso, npm o npx para ejecutar paquetes. En este caso, ejecutemos Grunger y iniciamos un proyecto que se llama CRUD. Ok. En este caso, vamos a usar Hono como, eh, como server y sentamos a Framework y acá dice Hono. Ok. Esto nos va a instalar las dependencias y nos va a dar una pequeña plantilla como base para nuestro proyecto. Ok, está instalando las dependencias. Nos dice si queremos un control de versiones, sí, y si queremos desplegarlo, no, por ahora no. Ok, tenemos nos queda una carpeta, CRUD. Vamos a abrir la carpeta con Code para abrir el Visual Studio Code. Y acá tenemos el la base, ¿no? Les explico rápidamente. Carpeta, el package.json nos indica todas las librerías que se tiene instalada y a la vez nos dan unos comandos para ejecutar. En este caso, el dev es para ejecutar el proyecto en modo desarrollo, deploy es para desplegarlo en Cloudflare, y este comando cf-typegem es para generar interfaces automáticas de los servicios de Cloudflare que va a hacer uso de nuestro proyecto. En este caso también tenemos el Wrangler JSON. Aquí indicamos qué servicios vamos a hacer uso de Cloudflare y vamos a configurar una base de datos aquí. En un momento lo vemos. Y qué más carpetas tenemos. Bueno, este es un template, nos va a servir mucho realmente. Y este index, ¿no? Donde nos indica dónde vamos a desarrollar el API REST. Vamos a borrar lo que no nos sirve. Lo público no nos sirve. Y en el Wrangler también borramos estos assets públicos. No nos sirven. Ok. En este instante también, para poder ejecutar desde el Visual Studio Code las peticiones, les recomiendo instalar una extensión que se llama eh, REST Client, creo que es. Ajá, REST Client, la de aquí. Y en este caso vamos a poner una pequeña carpetita que vamos a poner TSHTTP. Desde aquí vamos a poder ejecutar las peticiones. Por ejemplo, ahora vamos a correr el proyecto con npm run dev. En este caso ya tenemos una API, por así decirlo, de un Hello World, ¿no? Donde nos está corriendo el proyecto en este puerto. Y para probar, ejecutamos aquí, http, un método get, pegamos la dirección donde está el servidor y ponemos el endpoint, ¿no? Message. Ok. Si enviamos, acá está el hello world. Así ya tenemos la primera parte, ¿no? Todo funcionando bien. Ok. Ahora, queremos
hacer un pequeño CRUD y también conectarnos a una base de datos. Entonces, primero vamos a generar la conexión con la base de datos y para eso necesitamos configurar la base de datos de uno. Todo lo vamos a hacer desde la terminal. Primero necesitamos autenticarnos contra eh, Cloudflare. Así que primero hacemos Granger Login. Ok. Acá dice que falló la terminal, no hay problema. Pueden copiar este URL y lo pegan en su navegador. Acá aceptamos, algo y listo. Ya estamos logueados. Para verificar que estamos logueados correctamente, podemos npm Granger Login. Who am I? Y acá nos va a decir, soy este correo y tienes todos estos permisos, ¿no? Ok, sí, estamos bien. Ahora, para hacer uso de una base de datos, tenemos que correr npm Granger D1. Si no nos acordamos los comandos, directamente podemos escribir help y acá nos va a listar todos los comandos que podemos hacer uso de esta base de datos, ¿no? Por ejemplo. Entonces acá lo único que necesitamos es crear una base de datos. Acá está. npx Granger D1 create crudb. Así directamente llamamos. ¿Ok? Creamos la base de datos. Ok. Acá nos da un JSON. Este JSON lo tenemos que pegar en el Granger JSON para poder hacer uso de esta base de datos. Acá vamos, pegamos aquí. Disculpen, es así. Ok. Formateamos, no está tan feo y listo. Con esto ya tenemos configurada la base de datos. Y en local también podemos hacer uso de esto, no hay problema. Eh, para poder acceder a estas variables que hemos configurado en la base de datos, si nos damos cuenta acá no hay ninguna base de datos, ¿no? Vamos a ver, acá no hay ninguna base de datos. Ahora, si ejecutamos el comando clover typegem, este comando va a leer nuestro Wrangler JSON y va a modificar este archivo de interfaces para hacer uso de la base de datos con la palabra db. Step Mira, ejecutemos este comando. npm run cf typegem. Ok. Y acá les indica, ¿no?, que creo eso de ahí. Vamos acá. Y si vamos a buscar db, ahora sí debería estar ahí. Aquí está. Ok. Con esto ya podemos hacer uso de la base de datos dentro de nuestra aplicación o nuestra PRS. Ahora, nuestra base de datos va a estar vacía. Igual si corremos el peón radep, eh, corre. Acá se indica que ya tenemos una base de datos local y si queremos verlo, acá está, ¿no? Este de uno es la base de datos local. Ok. Para que nosotros podamos ejecutar o crear automáticamente tablas en esta base de datos, también nos proporcionan comandos para ejecutar migraciones. Por ejemplo, npm wrangle, vamos a ver la lista de comandos de uno. Acá está. Y acá hay uno que dice migrations. Ok. Vamos a hacer uso de esto. Vamos a ver otra vez qué nos sale con migrations. Acá está. Acá dice, para listar las migraciones, crear una nueva migración y aplicar las migraciones. En este caso, podríamos ejecutar manualmente este comando o también podemos, no sé, puede ser que necesitamos más de una migración y podemos crear acá directamente un comando personalizado de npm para poder ejecutarlo más rápido, ¿no? Por ejemplo, migration
eh, generate. Y podemos poner el comando desde acá, ¿no? Directamente. Grangle create, estoy aquí. Y acá debemos indicar qué base de datos va a ir esa migración. En este caso es la base de datos CRUDB. Ok. Y ahora vamos a generar la migración. npm run migration generate. Si nos damos cuenta que necesita un mensaje para poder crear esa migración, entonces podemos escribirle acá guión guión. Con esto va a tomar este valor para como el valor de mensaje. No sé, podemos poner init. Ok, que dice, va a crear una carpeta, .phone, le decimos yes. Acá nos crea la carpeta migrations y acá está el archivo de migración que va a querer ejecutar. Entonces, vamos a crear una pequeña tabla aquí en formato SQLite. Create table, user, eh, este va a tener un ID, ID integer auto incremental. Luego, no sé, un name, va a ser tipo text y un self, también tipo text, no sé. En este caso, para que nos acepte, tenemos que ponerle entre comillas, si no nos va a aceptar, no nos va a aceptar. Ok, y con esta pequeña tabla ya podemos crear, ¿no? Vamos a correr la migración. Para correr la migración, no tenemos que ejecutar este comando de aquí. Podemos ponerlo como un comando de npm también. No sé, migration up. Ok. Y copiamos esto ahí y cambiamos la base de datos, ¿no? Como CRUDB. Ok. Si ejecutamos npm run migration up, este debería ejecutar la migración. Vamos a ver qué nos sale. Ok, dice ejecutar la migración. Hay una migración. Decimos yes. Nos salió un error. Eh, me dice que autoincrement no existe. Acá faltaría que sea primary key. Vemos. Listo. Ahora creo la base de datos con una tabla y lo aplico, ¿no? Acá podemos ver que tenemos la base de datos. Y si queremos acceder directamente a esta BD SQLite, podemos hacerlo con un programa de base de datos. Por ejemplo, yo uso Tiber. Acá les muestro cómo conectarnos. Listo. Acá agregamos una conexión tipo SQLite siguiente y acá directamente indicamos el archivo de la base de datos. Podemos ir al escritorio, proyecto, CRUD, eh, Wrangler, Stave 3 de 1, Mayflare y el que dice SQLite. Ok, entramos, analizamos y doble clic. Y acá está. Acá están las tablas. La tabla user, que definimos estos campos, y la tabla migraciones, que esto se usa para correr las migraciones solo una vez, ¿no? Entonces, con eso ya podemos eh, seguir con el CRUD. Ok, ahora vamos a crear el CRUD haciendo uso de la base de datos. En este caso,
vamos a crear, no sé, vamos a crear un user que sea un tipo post. Y aquí necesitamos traer el cuerpo, ¿no? Entonces con body, como tenemos el cuerpo, de c.request.json. En este caso, este retorna una promesa, así que tenemos que hacer un await. Y este método tiene que ser asíncrono. Ok. Con esto capturamos el, el request o el body que se envía una petición HTTP. Y para acceder a la base de datos, podemos hacer c.em.db. Recuerdan que aquí configuramos una base de datos con la llamada db y en la interfaz también indica db. Es exactamente lo de ahí, ¿no? La base de datos. Entonces acá para crear eh, una un nuevo usuario, directamente podemos ejecutar un query aquí. Acá nos sale qué cosa podemos ejecutar. Execute. Y acá está el query. En este caso, execute no nos va a servir, si nos va a servir prepare. Prepare, acá el query y acá nos va a salir lo que queremos hacer, ¿no? Por ejemplo, vamos a ejecutar el query inserinto en, vamos a ponerlo acá para no confundirnos. Inserinto user, eh, queremos hacer el name, agregar el name y el self. Y acá agregamos qué valores queremos, ¿no? Values, tenemos dos valores y acá ponemos, vamos a vincular desde body, hay que esperar, no sé, un name y también un self. Ok. Y ahora le damos ejecutar run. Ok. Y ahora con esto necesitamos hacer el await para esperar que se ejecute. Y acá pondríamos responder un JSON, ¿no? Un JSON. Que mandar un message. Ok. Ok. Con esto ya deberíamos haber creado un usuario. Si ejecutamos npm run dev, está, corre. Vamos a hacer la prueba. Acá, este acá ya no sirve. Es un post, es un user. Y acá tiene que ser, aquí indicar el content type, que va a ser tipo JSON. Y acá enviamos el payload, el name, John, y el cell phone 999. Ok, enviamos y respondió ok. Como nos aseguramos, vamos a la BD y acá está, listo. Genial. Ahora hay que completar el CRUD. Eh, no sé, ahora vamos a hacer un select, un app get, tipo get, sea user, así, sí, y aquí usamos, bueno, acá hacer directamente el resultado, ¿no? Vamos a hacer con result, que sea de c.em.db, prepare el query, select the disco from user. Este que vamos a hacer all, hay que tener todos los resultados. Y acá hay que retornar JSON, hay que poner data res.results. Ok, acá podremos hacer otra petición. Separamos con 3 michis. Vamos a hacer un get de user y este nos trae
todos los usuarios no. Entonces escribimos John Doe, agregamos otro, agregamos, listo, dos. Genial. Ahora hay que completar el CRUD. Vamos a hacer el delete y el update. Ok, ahora el update, ahí vamos a hacer un update, un put directamente. Vamos a reemplazar todo. Hacer y acá usamos el user ID, el usuario que queremos actualizar. Ok, eh, vamos a obtener el user ID de aquí. Para eh, cRequest.para. En este caso nos retorna una promesa. Entonces este de acá, user ID y el body, ¿no? Copiamos esto. Acá está el body. Ahora hay que hacer el query. Away, cmdb, where, query sería update, user, set, name y self. Where el ID es igual a esto, ¿no? Bueno, acá vinculamos a las variables. En este caso siempre es por orden, ¿no? Así que vamos a hacer primero el body.name, body.cellphone y el user ID. Ok, ya esto lo ejecutamos. Run. Listo. Y acá respondemos un message directamente para que nos diga si fue correcto o no. Y hacemos el delete también. De la misma forma que esto. Copiamos un método delete. Acá necesitamos esto, sino directamente acá es un delete from user. Y solo necesitamos el user ID. Listo. Con esto ya tenemos el CRUD con la base de datos. Solo quería probarlo, no sé si todo fue bien. Vamos a armar las peticiones. Primero el put, el mismo de acá. Y acá le agregamos el user ID, no. En este caso hay que utilizar el 2. A ver, hay que poner el yo X y vamos a poner un 1, 1. Hacemos la petición, ok. Traemos, acá está, actualizado. Ahora queremos eliminar el 2 también. Vamos a hacer otra petición. Sea delete y enviamos el ID. Eliminamos, ok. Traemos y listo. Con esto ya estaría listo el CRUD. Conectado a la base de datos, ¿no? En sí. Ahora, si queremos desplegarlo, sencillamente solo ejecutan el comando deploy, que está en el package JSON, el de aquí. Vamos a hacer la prueba. npm run deploy. Listo. Acá hay algo importante, es que eh, ya tenemos el CRUD, pero probablemente no funcione porque la base de datos no esté completa, ¿no? O creada las migraciones. Entonces vamos a hacer la prueba en HTTP, intentar, no sé, crear esto de aquí. Vamos a reemplazar todo esto por esto, por la URL pública que nos dio Clover para pruebas. Si ejecutamos, va a lanzar un error, básicamente por la BD, que está mal, no está con las migraciones ejecutadas. Acá podemos crear un nuevo comando, el, el migration out, que sería upprod, producción. Y acá le agregamos un flag que es remote
Con eso nos va a indicar ejecutar las migraciones, pero en la base de datos de producción. Si ejecutamos este comando, npm run migration uproot, ok, yes, la migración ya se ejecutó correctamente y entonces podemos ejecutar ahora. Vamos acá, send, acá está el mensaje, ok. Ahora si queremos traer los usuarios, acá está. Queremos otro usuario más, ok, listo, otro usuario más. Queremos actualizar el usuario 2 por el mismo de acá, ok, y listo, actualizado. Y ahora queremos eliminar el usuario 2, ok, y enviamos otra vez, listo. Con esto estaría listo el CRUD. Hay que explorar un poco el dashboard de Cloudflare. Podemos hacerlo rápidamente para ver cómo puedan navegar en la BD de producción también, slash producción, ¿no? Vamos Cloudflare dashboard. Acá está logado la cuenta y acá vamos a la parte izquierda, workers, y acá está nuestra aplicación desplegada. En este caso tenemos todo esto de aquí como por el free tier, peticiones, podemos abrir el CRUD, nos sale nuestra versión, podemos volver a versiones anteriores si hacemos más de un despliegue, también podemos configurar logs, también podemos configurar otro tipo de cosas, variables de entorno, etcétera. Y bueno, en este caso, también para ver la BD, nos vamos a la parte de storage, and databases, de uno. Acá está la BD que creamos y podemos entrar. También podemos ejecutar queries. Vamos a la parte de consola y acá vamos a los comandos no tables, por ejemplo. Acá están las tablas que se crearon y si queremos ver el contenido de las tablas, vamos al query, ¿no? Y acá está la query, la data. Bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que puedan hacer sus pruebas. Saludos.